Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Perspectivas aquí en Rompeviento TV. Las revoluciones de octubre en América Latina. Invitados, Katú Arconada, Luis Hernández Navarro. Ahí lo ve usted, si no se queda, bienvenido y bienvenida. Comenzamos. El baile de los que sobran, Chile, las revoluciones de octubre en América Latina. Luis Hernández Navarro. Está Ecuador, Chile, Haití, Argentina y es toda una revolución que sacude, genera esperanzas por un lado, escepticismos por otro. ¿Qué te provoca lo que está sucediendo en este conjunto de América Latina, particularmente Sudamérica? Pues me provoca, por un lado, entusiasmo, el ver toda esta participación de los jóvenes, sobre todo, y de los indios en las calles. Me provoca muchas preguntas. Creo que estamos ante un nuevo ciclo de luchas sociales y políticas en el continente que tiene que ser visto a partir de lo nuevo y no de lo viejo. Y me provoca también la sensación de que estamos sobre una ola, ¿no?, que hay que ir descifrando conforme la ola va caminando. Katú Arconada, ¿qué te provoca? Bueno, me provoca también alegría, me provoca también preguntas, pero creo que lo más importante, yo creo que siempre hay que ser optimista en el país donde comenzó todo de alguna manera, ¿no? Donde experimentaron, donde dieron un golpe de Estado al primer presidente socialista electo en las urnas, donde implementaron los Chicago Boys el neoliberalismo, donde desaparecieron a tantas personas, ver a la juventud levantarse después de tantos años golpeada, pues creo que es muy interesante, ¿no? Y creo que de alguna manera es la metáfora justamente de lo que está sucediendo en el continente en un momento muy complicado, en el que veníamos de, ¿no?, de ese momento de monstruos que hemos definido, ¿no? Trumps, Bolsonaros, también muchas incógnitas. Alguna vez lo he dicho, ¿no? Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Entonces, ¿qué hacíamos ante eso? Y ver que los pueblos se levantan en Haití, en Honduras, en Ecuador, en Chile, y que de alguna manera también en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, la izquierda gana, ¿no? Aunque en Uruguay va a haber una segunda vuelta y no hay buenas perspectivas, pero creo que de alguna manera, pues sí
hay un eje común que es una impugnación al neoliberalismo, sea desde los pueblos o sea, digamos, desde arriba, desde los gobiernos, ¿no? Creo que ese es el eje a destacar, que hoy en día América Latina está impugnando claramente al modelo neoliberal. Luis Hernández Navarro, ¿cómo explicar de pronto esta andanada de sucesos que se dan casi simultáneamente en América Latina? ¿Está vinculado con algo? ¿Está asociado con algo? ¿Por qué está pasando en este momento? Desde tu punto de vista. Creo que en el mundo, no solamente en América Latina, el modelo neoliberal está en crisis. El triunfo de Donald Trump, su repliegue nacionalista, su defensa de la consigna America First, es parte de esta crisis neoliberal. Y lo mismo sucede en otros países europeos. Hoy lo que vemos entonces es que esta crisis se expresa con toda claridad en América Latina. Regresaron después del ciclo de gobiernos progresistas, gobiernos claramente neoliberales, como es el caso de Macri en Chile, y no la pudieron hacer, perdón, de Macri en Argentina, sí. Y no la pudieron hacer, ¿no? O regresó Sebastián Piñera, que ya había estado al frente del Estado chileno también, y no la está pudiendo hacer. Ese modelo está agotado, ¿no? Ese regreso de la derecha mostró que no hay una visión de hacia dónde conducir esas naciones. Ojo, creo que esa crisis también tiene que ver con la falta de expectativas y perspectivas de la centroizquierda. Tenemos el triunfo hoy de Fernández en Argentina. Pero va a tener que enfrentar una situación de crisis económica tremenda y va a tener que enfrentar esa crisis con una deuda muy grande, que va a tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional en términos distintos. Ya dijo que lo iba a hacer, no está diciendo que no lo vaya a hacer, pero al mismo tiempo estamos en un momento en el que la crisis de los precios de las materias primas, que fue parte de lo que permitió el boom de los gobiernos progresistas en América Latina, sigue agotada. O sea, los precios de las materias primas no han subido significativamente en todo el mundo y por el contrario, económicamente a nivel mundial se vislumbra un proceso de recesión que va a tener consecuencias muy fuertes para toda la región y para los gobiernos que estén ahí al frente. Entonces, son tiempos interesantes. Sí. Katú Arconada, tú que has hecho un seguimiento puntualísimo desde no sé cuántos años, 10, 15, 20 años en América Latina. Tampoco soy tan mayor, ¿eh? No, bueno. Pero pareciera un viraje, se me viene Hugo Chávez, Néstor Kirchner, con los asegúnes que pudiera tener el personaje, Fidel Castro. De pronto estaba la izquierda institucionalista en Sudamérica, se crea el Cono Sur, el ALBA, se empieza a crear ahí un contrapeso real a los Estados Unidos. Pareciera que ahorita empieza a regresar un poco eso, ¿no? ¿Cómo es tu mirada ahí? Bueno, es difícil, ¿no? Porque cada caso es particular y hay que examinarlo como con una lupa propia, ¿no? Pero Marx decía que la historia se construye siempre por oleadas, ¿no? Pareciera que sí es verdad, como decías, después de esos años 90 tan complicados para la izquierda, cae el muro, implosiona la Unión Soviética, solo había un gobierno de izquierda en toda América Latina, que era la Revolución Cubana, se empezó a acumular política y socialmente también, no solo desde las resistencias de los pueblos, que sí existían en el neoliberalismo, sino desde arriba, ¿no? Desde los gobiernos. Y eso en algún momento tuvo una especie de punto álgido también, yo creo que en torno a 2004, 2005, 2006, llega, ¿no? A Lula, Kirchner, Correa, se le suma Evo, se derrota el ALCA, se construye el ALBA. Sí hay como un momento, un pico de acumulación, y hubo una especie de reflujo después, ¿no? Que muere Chávez, de hecho podríamos colocar simbólicamente ahí en 2013 el descenso, y yo creo que ahora, claro, había muchos límites también de los procesos, justamente por volcarse en lo institucional, por ser, ¿no?
estos gobiernos progresistas. Yo creo que de hecho esos límites que vimos en Argentina cuando se perdió un gobierno, que empezamos a visorar en Bolivia, ¿no? Con una victoria pero también con problemas, que vemos más claramente en Uruguay, en lo que pareciera ser una especie de repetición de Argentina en 2015, ¿no? Un agotamiento de un ciclo, los liderazgos que no se regeneran, etcétera, etcétera. Pues sí parecía como que de repente, y encima la crisis del modelo neoliberal que decía Luis, ¿no? Que no solo es en Estados Unidos y en América Latina, sino que en Europa lo estamos viendo claramente con el Brexit o con el auge de la extrema derecha, Salvini, Le Pen, etcétera, ¿no? Yo creo que estamos justo en ese momento en el que veníamos como en un cierto reflujo y los pueblos despiertan de nuevo. Y se impugna, como digo, el neoliberalismo con particularidades propias en cada país, pero creo que estamos como en ese momento de volver a acumular política y socialmente. Luis Hernández Navarro, ahorita que decías a propósito del tema de la deuda que le dejan, por ejemplo, a Fernández Alberto Fernández en Argentina, y que esa es la historia que se nos repite en América Latina. Aprovecho que tengo por ahí preparado un video de un personaje que ha sido históricamente satanizado, que es Hugo Chávez, en Naciones Unidas. Y ahí se abordan dos temas que me interesa el poder tratarlos con ustedes, que tiene que ver con la deuda externa de los países de América Latina y qué implicaciones tiene eso para cada presidente para gobernar. Y otro tema que maneja ahí Hugo Chávez, pero lo voy a dejar que lo pase en el video y ahorita regresamos con ustedes. Vamos a verlo. Hugo Chávez, por favor. La deuda externa, ya lo comentaba el primer ministro de Barbados. Ese tema no se va a discutir. Ya la hemos pagado casi 3 veces y debemos más que cuando comenzó la deuda. Mire, Venezuela ha pagado en 7 años que tengo yo ya en 2 periodos de gobierno. Hemos pagado sin falta. En eso hemos sido los más disciplinados de la historia de Venezuela. Parece mentira esto, pero es verdad, ¿no? Hemos pagado sin falta entre 4 y 5 mil millones de dólares al año en una deuda que ya fue pagada 1 y 2 veces y vamos para la 3ª vez. Ahora, la deuda no baja, Leonel. Ya hemos pagado en 7 años. Es decir, multiplica tú 7 por 5, 35. La deuda era de menos de 30 y está igualita, casi igualita, ponle 25 pues. ¿Qué cosa es esta? Nos están saqueando pues. Nos están saqueando. Ahora, hablemos con los países poderosos. Yo propongo que aquí acordemos todos unidos, reconociendo estas realidades y dejándonos de creer en los cuentos del neoliberalismo, que son cuentos perversos. Iba a decir chino, pero no digo chino para no ofender a los chinos, que me perdonen los hermanos chinos. No, esos son cuentos del pasado. Mentira, mentira, compañeros. Ahí están los pueblos de la tierra levantándose y alzándose además, derrocando gobiernos, no por el comunismo, ni porque hay un Chávez y un Fidel desestabilizando este continente. Es la miseria, es la pobreza, es el hambre que sigue creciendo. Vean las cifras de la CEPAL y de muchas otras instituciones serias de nuestra región. Este financiamiento que hasta ahora estamos ofreciendo al Caribe, que llega a 1.800 millones de dólares al año, en 10 años son 18.000 millones de dólares que Venezuela está ofreciendo en esas condiciones. A 25 años, ojalá el Fondo Monetario Internacional, no está aquí representado, lamentablemente, pero ojalá el Fondo Monetario Internacional hiciera algo parecido con los países más pequeños. Eso es lo que nosotros llamamos el ALBA, Alternativa Bolivariana, que no tiene nada que ver con el libre comercio. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto. Pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Ya tú hablabas del neoliberalismo, las privatizaciones. Hablemos de empleo, pues. Uno de los efectos más perversos de la era neoliberal. Bueno, si no, veamos el caso de todos nosotros. Las privatizaciones, inmediatamente, desempleo. Inmediatamente, por la eficiencia económica, la flexibilización de las normas laborales, eliminación de prestaciones sociales,
de reconocimiento a las luchas de los trabajadores de un siglo, se los borraron del mapa con los acuerdos aquellos con el Fondo Monetario Internacional, las llamadas políticas de ajuste estructurales. Veneno, verdadero veneno para nuestras economías y para nuestras sociedades. Luis Hernández Navarro, son dos puntos específicos que está abordando ahí y que me parece importante a que se pueda abordar en este nuevo escenario con estas nuevas corrientes en Sudamérica y en México. Por ejemplo, tema 1, libre comercio. Hasta donde entiendo, Alberto Fernández plantea también un libre comercio, Andrés Manuel López Obrador plantea también un libre comercio, y tienes un Hugo Chávez que dice, por favor, acabemos con eso. ¿Cuál es tu mirada sobre este punto? Bueno, es el huracán Hugo Chávez, ¿no? Llegaba a los encuentros internacionales y barría, ¿no? Ya lo vimos ahora aquí en esta grabación. Que me decías que no es en la ONU, tal vez es en otro foro. Cumbre de las Américas. Pero tenemos aquella vez en la ONU, cuando después de que habló Bush, tomó la palabra y dijo, aquí huele a azufre, ¿no? Pero es muy interesante lo que planteas, porque estos dos puntos de Hugo Chávez, los que acabamos de escuchar, el problema de la crisis de la deuda y el problema del libre comercio, están más a la izquierda de lo que muchos gobiernos progresistas de hoy en día están. La correlación de fuerzas es otra, tenemos lo que tenemos, ¿no? Pero recordemos que buena parte de los procesos de transformación en Sudamérica se dieron a partir de la lucha en contra del libre comercio y en contra del famoso ALCA, ¿no? Que en Mar de Plata se tradujeron en grandes movilizaciones y la misma frase de Hugo Chávez de ALCA, ALCA, al carajo, ¿no? Y de ahí nació entonces esta propuesta del ALBA como una propuesta de integración regional alternativa distinta a la de la gran propuesta de libre comercio. Hoy el ALBA ahí existe, aunque sumamente disminuido. La crisis venezolana ha tenido que cerrar la llave del petróleo para muchos países caribeños. Es parte de la crisis de Haití, ¿no? Literalmente, ¿no? Dejaron de recibir esos subsidios los haitianos y el actual presidente y su grupo se robaron muchos de esos fondos y ahí está la gente en la calle protestando en contra de ellos. Pero había una intención de salir del esquema estadounidense de libre comercio. Hoy no hay esa intención, por lo pronto, ¿no? Hoy se sigue jugando con esas reglas, ¿no? Tanto así que en México la Cuarta Transformación tiene sus veladoras prendidas para que en Estados Unidos se apruebe el nuevo Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sí. En una situación que causa desconcierto y malestar dentro de los sindicatos estadounidenses y de un sector de la izquierda estadounidense que no entiende qué está pasando, ¿no? ¿Cómo? Si dicen que es de izquierda, están a favor del libre comercio. Y el problema de la deuda también. Recordemos la radicalidad con la que los Kirchner enfrentaron el asunto de la deuda y todo lo que se vino después alrededor de los fondos buitres y la presión internacional. Bueno, buena parte de los problemas del kirchnerismo en Argentina comenzaron a partir de esas medidas. Hoy diera la impresión de que la posición de Fernández es mucho más medida y mucho más cauta, digamos, de lo que fue en su momento la posición de los Kirchner en la misma Argentina. Entonces, ahí está una Kirchner, además. Como vicepresidenta, ¿no? Ella, mi impresión es que es más radical, más nacional popular de lo que representa Fernández, pero bueno, es una coalición de fuerzas que está ahí, que es la que ganó finalmente, pero con una agenda claramente más hacia el centro de la que ese huracán de las transformaciones sociales que fue Hugo Chávez promovía. Katú Arconada, ¿cómo lo estás leyendo tú? Esta parte que me parece además muy compleja de entender y de acomodar en América, el papel de México, el papel de Argentina. Bueno, yo creo que, como dice Luis, el momento histórico es diferente.
y hay que ser muy conscientes. Sí. Rafael Correa, que no era Hugo Chávez, auditó la deuda externa y les dijo, señores, no vamos a pagar esto porque es injusto. Eso sería probablemente impensable hoy en día, ¿no? Ese tipo de movimiento. Yo creo que probablemente el momento político, el tempus, lo va a representar, yo creo que bastante bien, el eje que al parecer se va a conformar o se está conformando entre México y Argentina, ¿no? Es el primer país que va a visitar, ¿verdad? La próxima semana nos visita Alberto Fernández, visita Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente electo, y ahí se está conformando un eje progresista que claramente está más al centro o menos a la izquierda de lo que estuvieron de alguna manera los países de América Latina, ¿no? Durante las dos últimas décadas o década y media, y claramente hay una cierta moderación, pero a la vez también sí hay una impugnación fuerte desde los pueblos a ese modelo del crédito, de la deuda, del FMI, ¿no? En Haití, pues lo contaba Luis, está sucediendo en Honduras, donde acaban de condenar al hermano del vicepresidente por narcotráfico, ¿no? Y eso se enlaza con el golpe de Estado que le dieron a Mel Zelaya en el 2009, claramente para poner a estos señores ligados a intereses estadounidenses. En Ecuador, las protestas populares fueron contra la eliminación del subsidio al combustible, pero que era una imposición del FMI por un crédito de 5.000 millones de dólares que le dieron a Lenín Moreno, y que además venía acompañado de otra serie de paquetes de medidas neoliberales, digamos, para impulsar la flexibilización laboral. Y en Chile, de alguna manera, también la impugnación es claramente contra un modelo, en este caso fue un aumento de 30 pesos chilenos, que es menos de un peso mexicano, 80 centavos de peso, en el transporte público, pero eso fue la gota que desbordó el vaso ante unas mayorías sociales a los que el modelo neoliberal, por mucho que a los liberales se dicen, ¿no? La derecha clásica mexicana y latinoamericana les encante poner a Chile como modelo, ¿no? Por su PIB por persona, la realidad es que sí, es un país con una economía muy grande como México, pero con unos niveles de desigualdad. De hecho, Chile solo es superado en desigualdad dentro de la OCDE por México. Entonces estamos hablando de países muy ricos, pero tremendamente desiguales, y que los costos sociales de todo eso los sufren pues las clases populares, las mayorías sociales. Luis Hernández Navarro decía, hay un artículo en La Jornada del día de hoy, no eran 30 pesos, son 30 años. Fue ayer el artículo. Ayer. Sí. ¿Qué decir de esa parte, Luis? ¿Cómo entender, por ejemplo, el caso de Chile o Ecuador, que si bien nos puede generar una gran esperanza, ahí siguen los presidentes y además se están moviendo cosas? ¿Cómo lo estás leyendo? Bueno, en el caso específico de Chile hay, me parece, efectivamente una continuidad en el modelo económico que se construyó en el pinochetismo. Ya lo contaba Catu, como Chile fue el laboratorio de prueba, un laboratorio de prueba más que tuvo muchos problemas al principio para instrumentar el neoliberalismo en condiciones de dictadura. Y hay también una continuidad básica de los pactos políticos que se establecieron para salir del pinochetismo, garantizándole la impunidad a ese dictador, genocida, etcétera, etcétera, que fue el general Augusto Pinochet, ¿no? Entonces hay esa continuidad que ha generado esa desigualdad, pero no nos podemos, me parece, explicar lo que está sucediendo hoy allí solo a partir de la desigualdad. Porque detrás de esa desigualdad hay una superexplotación salvaje, un avance tremendo en la precarización laboral, en la flexibilidad, hay un proceso de despojo de recursos naturales, de tierras, se ve muy claramente con el pueblo mapuche que está resistiendo su territorio y la defensa de los recursos forestales, ¿no? En contra de las grandes empresas, tremendo, ¿no? Y hay todo este proceso también de despojo de los bienes públicos que finalmente se traducen en la privatización del agua y en un sistema terrible de pensiones, sanidad, educación
que nos quieren imponer en México. Nos han presentado una y otra vez quienes hoy están como alma de pena, como si fueran una nueva llorona, quejándose como plañideras en la calle por lo que está pasando en Chile, ¿verdad? Está ese modelo que hoy efectivamente hace crisis. El problema de Ecuador creo que es similar pero diferente, ¿no? Ahí tenemos una explosión de descontento popular, básicamente articulada y conducida por el movimiento indígena, un movimiento indígena que había estado confrontado con el correísmo durante muchos años, que pensaba los procesos de transformación social, el correísmo en términos de ciudadanos y nunca entendió una ciudadanía diferenciada como la que representan los pueblos indios, ¿no? Y que se movilizó para echar atrás ese decreto, pero que, como explica muy claramente en un artículo reciente Raúl Sibeki, decidió no seguirse de frente en contra de Lenín Moreno, porque pues, ellos ya tumbaron a 3 presidentes y los resultados han sido desastrosos. Entonces, no es que estén contentos con Lenín Moreno, la consideración, la evaluación es, bueno, tiramos a Lenín Moreno y ¿ahora qué? ¿No? Entonces, tenemos ahí muy claramente esas complejidades de cómo el descontento social tiene que articularse políticamente en algún momento y los problemas que eso crea cuando el régimen de partidos realmente existente no es representativo del conjunto de las fuerzas sociales que se están expresando en la calle. Que actuar con nada. Y también está Bolivia. Y si hay un país que tú conoces y respiras muy bien, es Bolivia y es un personaje como Evo Morales. 2 preguntas ahí. Una, ¿qué te parece que Evo Morales se vuelve a reelegir? Y 2, el hecho de que se reeligió, que triunfó nuevamente y ahí hubo una corriente ultraderechista ahí, incluyendo la Unión Europea, que hicieron una presión importante. Y para eso vamos a ver una introducción de un noticiero de RT, de Russia Today, donde aborda unos puntos que tienen que ver con el caso de Evo Morales y lo que acaba de suceder en Bolivia. Vamos a verlo, por favor. El conteo definitivo del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia confirma la victoria de Evo Morales en las elecciones. El mandatario superó la diferencia necesaria del 10% con su principal rival, Carlos Mesa. El líder llamó a la comunidad internacional a respetar la constitución de su país y cuestionó el reciente informe de la OEA, en donde pidió una segunda vuelta de las elecciones sin esperar el resultado definitivo. Pamela. ¿Qué decir de Bolivia y qué papel entonces empieza a jugar otra vez estos países del Cono Sur que empieza a haber un reacomodo? ¿Cuántas horas dices que dura el programa? A ver, es muy difícil para mí estas preguntas, ¿no? Y hablar de Bolivia en poco tiempo. ¿Qué me parece la reelección de Evo? Pues yo creo que en primer lugar hay que tener claro que Evo es quien sintetiza, cristaliza los imaginarios de una mayoría social, históricamente discriminada por el Estado, ¿no? Y ese es el movimiento indígena originario campesino. Evo de alguna manera es el líder que ha podido encaminar y conducir, porque hubo otros, ¿no? Pero Evo fue quien de alguna manera logró sintetizar todo eso. También es verdad que, como en todos los grandes liderazgos, es muy difícil que alrededor de estos líderes que irradian tanto crezcan y surjan otros liderazgos, ¿no? Y ese también es el problema de Bolivia, no hay otros liderazgos. Como lo fue con Hugo Chávez. No hubiera sido posible pensar en, incluso también con todos mis respetos, pues como sucedió en Cuba en menor medida, ¿no? Porque ahí sí hay todo un proceso, pero bueno, Fidel es Fidel, sí, Hugo, Evo, incluso Néstor Kirchner, Lula, son grandes liderazgos los que luego es difícil que alrededor suyo surjan otros, ¿no? Yo creo que además eso demuestra o denota carencias en la formación política, en la formación de cuadros.
Y luego la pregunta clave, ¿no? Que es como la hacía en la jornada del otro día, ¿cómo es posible que en el país que más crece de Sudamérica, con una economía, porque nos hemos dado cuenta que la economía es fundamental, ¿no? En todo el resto de procesos, pero resulta que en el país que más crece, con mayor estabilidad política y económica, pues de alguna manera se cuestiona incluso que Evo pueda continuar, ¿no? Yo creo que entonces ahí también tenemos que entrar en otros debates más profundos y más complejos, sí, que tienen que ver con lo cultural, que tienen que ver con esta clase media aspiracional, ¿no? Que siempre quiere de alguna manera seguir ascendiendo socialmente. Y yo creo que en Bolivia, como quizás también salvando muchas distancias, pero en Uruguay se están viendo también los límites de un proceso, ¿no? Que de alguna manera sí alcanzó y redistribuyó, por lo menos parcialmente, la riqueza, pero de alguna manera pues no hemos construido probablemente, no digo que la tarea fuese fácil, pero no hemos construido otro modelo de sociedad, como por ejemplo creo que sí se construyó en Cuba, ¿no? Con una revolución que tiró abajo todo, construyó algo nuevo, con sus problemas, con sus deficiencias, pero construyó un modelo de sociedad nuevo. Nosotros hemos ido construyendo sobre las ruinas de lo anterior, y ese es el viejo Estado colonial, neoliberal, etcétera. ¿Nosotros te refieres a Bueno, América? Cuando digo nosotros, porque me siento identificado como militante de la izquierda latinoamericana, ¿no? Okay. Entonces hablo en un sentido amplio, ¿no? Como parte también de esa organización social que se ha dado desde los pueblos. Y yo creo que ahí las ruinas, como digo, tienen cimientos muy fuertes, ¿no? Y es muy difícil transformar si no hay una revolución que tira abajo todo, ¿no? Entonces estamos en procesos reformistas en los que además, como decía Luis, pues, y también eso incluso yo le doy la vuelta y lo planteo como una crítica o autocrítica, ¿no? Justamente los pueblos a veces nos han dotado de organizaciones políticas que permitan, ¿no? Alcanzar el Estado, han tenido que ser pues procesos reformistas en alianzas mucho más amplias, nacional-populares, no claramente ni siquiera identificadas siempre con la izquierda, y todo eso pues genera muchos problemas. Cuidado. Y aquí quiero ser, por lo menos, de nuevo, volver a ser un poco optimista. Por lo menos incluso estos procesos, a pesar de sus límites, han llegado a alcanzar 10, 12, 13, 14, 15 años de existencia y han mejorado claramente las condiciones de vida de las mayorías sociales. La derecha no ha podido sostener ni un solo proceso en América Latina. Macri fue, ahora que se ha vuelto a ganar en Argentina, Macri fue el primer gobierno que se ganó en las urnas, que la derecha le ganó a un gobierno progresista en las urnas, y ha durado 4 años, y deja a Argentina terriblemente y mucho peor de lo que estaba, ¿no? Entonces la derecha continental no tiene proyecto tampoco, es ese proyecto neoliberal, en crisis además, que no logra garantizar las condiciones de vida dignas para una mayoría de la población, y obviamente eso provoca pues crisis como las que estamos viendo hoy en América Latina. Luis Hernández Navarro, misma pregunta con respecto de Evo Morales, Bolivia y qué papel pueden ir conformando este conjunto de países en América, y déjame referirme solamente en este caso Argentina, en este caso Bolivia, México, saliéndome del Cono Sur, por lo pronto ahí, ¿no? Mira, cuando se habla de la reelección de Evo Morales y se le quiere presentar como un personaje eternamente obsesionado por el poder, se deja de lado hechos como que en Alemania Angela Merkel lleva como canciller, que sería el equivalente, ¿no? 13, 14 años y no tiene para cuándo irse, ¿no? Y lo mismo sucedió de distintas maneras con Konrad Adenauer. Se deja de lado como en la Gran Bretaña personajes como Churchill iban y venían del poder sin que nadie cuestionara si eso era un proceso de entronización, ¿no? Bueno, Churchill ya fue a mediados del siglo pasado. Claro, pero la pregunta es, ¿por qué ahí sí se vale y por qué en Bolivia no se vale? Cuando si eso es lo que quieren los bolivianos, ¿no? Felipe González en España. No, Felipe González, en fin. ¿No? Entonces, hay un doble rasero para juzgar este tipo de cosas, y en México, donde el sufragio efectivo, no reelección de la revolución del 10-17 está tan en nuestros huesos, pues es más fácil que nos llame la atención. Pero bueno, eso es una decisión
de los bolivianos. Los bolivianos quisieron que Evo Morales se reeligiera y él ganó las elecciones, ¿no? Con más del 10%. No, la discusión no es como en tiempos de Andrés Manuel y Felipe Calderón, de si ganó Felipe Calderón o no por 0.25%. No, aquí ganó con más del 10%. Tiene un mandato claro, inobjetable. Están alegando que hay fraude. El mismo Evo Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera, ha dicho, bueno, pues se haga un recuento, vamos a hacer un recuento, no hay nada que esconder en ese terreno. Se pueden criticar otras cosas, pero ahí está. Lo interesante en este caso es por qué ese país que ha sacado a tantos millones de gentes de la pobreza, que ha tenido un crecimiento sostenido y ordenado, de repente hoy el margen del triunfo no es mayor, ¿no? Pero luego tienes otros países y otras experiencias como la del Frente Amplio en Uruguay, en donde en los pasados comicios los partidos de oposición juntos, no por separado, pero ganaron más senadores y más diputados que el Frente Amplio. Y se ve muy difícil, no imposible, que el candidato del Frente Amplio pueda ganar. Pero entonces hay también un proceso de desgaste. Hay una nueva generación que no entiende lo que, y no se le supo explicar ni educar en torno a lo que fue la lucha para llegar ahí. Hay un proceso de desgaste de las clases medias, preocupadas y molestas por la inseguridad que se ha crecido de manera muy relevante, muy significativa, y que están enojadas además de que todas o parte de las políticas sociales redistributivas se basen en impuestos que se le cobran a esas clases medias o acomodadas cuando a los grandes capitales transnacionales se les exenta. Y desde la izquierda hay una crítica a un modelo extractivista, ¿no? Que ya van 3 papeleras que se colocan allí, situaciones de zona franca, ¿no? Que dices, bueno, pues como... Y un país, un gobierno que no pudo cambiar la base productiva, que exporta su soya básicamente en grano, cuando el país vecino, Paraguay, exporta la soya como aceites o como pastas. Hay un proceso de industrialización que exporta carne congelada y que exporta madera en trozo, ¿no? Pero que no hay procesos de industrialización, no pudo cambiar ese modelo de extractivista, ¿no? Ese gobierno, y que hoy le está pasando la factura en las elecciones, ¿no? No sabemos qué va a suceder finalmente. Pero creo que es un problema común a todos esos gobiernos. Fue el problema que tuvo que enfrentar en su momento Kirchner y ese sector latinoamericano. Es una misma crítica que hay detrás del modelo boliviano. Y hay que pensarlo entonces, está en el centro, porque parte de las protestas y de las movilizaciones que vienen desde abajo son en contra de ese modelo también. Es una de las demandas centrales de los movimientos indígenas, que no siempre han sabido entender adecuadamente estos gobiernos progresistas. Gracias, Luis. Catuar Conada, veo en redes y en artículos de opinión y cápsulas que toda las revoluciones de octubre en América Latina se las empiezan a atribuir de alguna u otra manera la corriente que se mueve más en el López Obradorismo a López Obrador, que es como que de ahí inicia o contagia, etcétera. Tú que trabajas mucho en América Latina, en Sudamérica, ¿cuál es tu lectura de eso? Yo, mientras no me las atribuyan a mí, estoy tranquilo también, porque ya cualquier día, de hecho ya se la están atribuyendo a Maduro también, que esa es otra de las matrices que han intentado construir. No, yo creo que la victoria de López Obrador, con tanta diferencia, aplastando, ¿no?, de alguna manera a los partidos del viejo régimen neoliberal, yo creo que ha sido un respiro para América Latina. Y como digo, me parece importante que se vaya a conformar un eje progresista que no es el de aquellos tiempos del ALBA y de ese núcleo duro bolivariano, pero que se vaya conformando un eje progresista ahora entre México y Argentina. Creo que lo vamos a ver claro la próxima semana con la visita de
de Alberto Fernández y, bueno, veremos a ver sus declaraciones. Yo creo que fue un respiro. Pero lo interesante de todo lo que está pasando, justo de este momento conflictivo y caótico, ¿no? Decía un amigo de Luis, un viejo amigo de Luis, todo es caos bajo las estrellas, la situación es excelente, ¿no? Amiguísimo, amigo. Mao Zedong. Este momento de caos yo creo que obviamente genera confusión, genera preguntas, pero también genera posibilidades, ¿no? Y genera oportunidades para construir desde los pueblos. Habrá en sitios donde se pueda efectivamente generar desde los gobiernos, pero yo creo que también es un momento justo para la organización popular. En Chile, pues quizás no va a caer Piñera. Por lo menos no parece que en el corto plazo vaya a suceder, como tampoco parece que vaya a suceder en el Ecuador de Lenín Moreno. Puede caer todo su gabinete menos él. Por supuesto, obviamente es una especie de, pues siguiendo con otro gran teórico llamado Antonio Gramsci, sería una especie de revolución pasiva, o sea, se van a suceder una serie de concesiones, las suficientes para aplacar de alguna manera. Vamos a ver ahí qué tan inteligente también es el pueblo chileno, que tampoco tiene quizás la suficiente estructura y organización popular para tumbarlo, ¿no? Sí. Todavía es una amalgama. Sí, necesitas estructura y si no... Y lo mismo sucedió, bueno, Luis lo explicaba desde el movimiento indígena, pero claramente pues no hay capacidad todavía tampoco, ni tampoco del correísmo ni de otros sectores para tumbar ni a Lenin ni generar otra alternativa, ¿no? Aunque Correa estaba tocando la puerta queriendo regresar. Sí, ¿verdad? Pero no llamando a elecciones anticipadas. Llamando a las puertas del cielo, pero no hay capacidad todavía, ¿no? Porque también la derrota, igual que sucedió con el PT en Brasil, implica una travesía por el desierto y un ejercicio de crítica, autocrítica y reconstrucción, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que son tiempos interesantes, ¿no? Es decir, tenemos un eje que se va a conformar, como digo, entre México y Argentina, tenemos a Evo Morales, aunque es verdad que ahora hay mucha convulsión en Bolivia, ¿no? Y comienza pues con complicaciones, pero tenemos un Evo Morales que se mantiene, tenemos una Venezuela que, aunque bueno, no hemos hablado porque parece que no está pasando nada, pero fíjate cómo comenzamos el año, ¿no? Este año 2019 lo comenzamos con una crisis política tremenda, con una autoproclamación, con los puentes, ¿no? Ya estaba Luis el 23 de febrero, el sabotaje eléctrico, no sabemos lo que va a pasar y ahí continúa. Y justamente una de las claves por las que continúa es porque Venezuela sí se construyó organización y poder popular, que ha defendido ese proceso aún a pesar de todas sus deficiencias, ¿no? Entonces yo creo que son tiempos interesantes, ¿no? Luis Hernández Navarro, gracias, Catú. Sale ahorita el tema de Brasil. Y algunos dicen, ¿y dónde está Brasil? ¿Y qué pasa en Brasil? Hay reformas mucho peores que las de Chile, que las de Ecuador, y se atribuye mucho a un adormecimiento en el periodo de Lula o de Dilma, donde el PT se colapsa de alguna manera. Hay lecturas distintas, y esto yo lo traigo porque esto que está pasando ahorita en Argentina, y que si pasa algo en Ecuador mayor o sea, si llegaran a caer estos presidentes o no, que la historia no se los repita, ¿no? Parece ser que esta izquierda institucionalizada pues no tiene que ver luego con la izquierda de abajo. Y en tu caso, muy particular, me parece interesante esa reflexión, porque tú te mueves en los dos pisos. Esa es mi impresión, tú vas a Venezuela, vas a Cuba, haces una investigación periodística, política de lo que sucede en esos países, y también te vinculas mucho con los movimientos de abajo, antisistémicos. ¿Cómo prever qué tendría que suceder con esta nueva andanada, en esto que hablábamos de la revolución de octubre, las revoluciones de octubre, para que no se nos vuelva a caer eso que se genera una esperanza? Mira, yo creo que primero hay que sacar las lecciones de lo que no funcionó en el caso de estos gobiernos, ¿no? Tú hablabas el ejemplo brasileño y creo que es paradigmático, ¿no? Allí, mientras el precio de las commodities, las materias primas estaban en alza, hubo un gran boom económico, ¿no? Una economía más o menos boyante que permitió un pacto interclasista, que fue el que gestionó y administró Lula,
en donde sin tocar los intereses de los grandes exportadores o de los grandes empresarios brasileños, al revés, dándoles una gran cantidad de concesiones, una parte de el excedente económico se distribuía por la vía de apoyos directos, muchas veces focalizados, como el programa de la Cruzada contra el Hambre, para atenuar la pobreza. Bueno, cuando se acabó ese boom económico, pues los grandes empresarios dijeron, no va a ser a costa nuestra, nosotros queremos nuestra tajada. Y entonces Lula, Dilma, todo eso resultó absolutamente inconveniente y no tuvieron que tentarse el corazón para deshacerse de ellos. Ahí hay un mensaje me parece muy claro de cómo estos modelos simplemente redistributivos que no generan empleo, sino y que no cambian la base productiva, sino que redistribuyen, y no digo que esté mal, pero que redistribuyen la pobreza sin generar al mismo tiempo procesos de organización popular, pues terminan finalmente en derrotas, como sucedió ahí, como sucedió también, estás pasando con el Frente Amplio en Uruguay, como sucedió en El Salvador. El Salvador acaba de haber una derrota electoral estrepitosa del Frente Farabundo Mantí, no estamos hablando solamente de triunfos, ¿no? Entonces, creo que ese es uno. Y lo otro es, desde abajo, esos movimientos populares, ¿no?, que han sido capaces de tumbar decretos neoliberales, tumbar gobiernos, etcétera, etcétera, y que crearon las condiciones para la llegada de estos otros gobiernos, entraron en reflujo algunos, otros sufrieron un proceso de decapitación en donde sus liderazgos fueron absorbidos por la dinámica estatal, otros parcializaron sus demandas y entraron a dinámicas absolutamente gremialistas y entonces fueron absorbidos. Hoy vemos un renacer de esos movimientos, ¿no? Está en el centro el problema de cómo mantener su capacidad de autoorganización y autoconvocatoria, como lo estamos viendo en Chile. Allí hay un movimiento que desborda los movimientos anteriores, por más importantes que hayan sido. ¿Cómo mantener eso? Y creo que ese es el reto que está hoy por parte de esos movimientos, cómo imaginarse la construcción de un proyecto de poder y de desarrollo alternativo y de los gobiernos que pueden llegar a ser, que también tienen que plantearse muy seriamente los límites de esa política redistributiva asistencial y de ese modelo claramente extractivista. Gracias, Luis. Catu Arconada, para cerrar el programa, ¿cuál es tu reflexión final en este programa con respecto a estos escenarios que se abren en América Latina? ¿Qué hay que cuidar? ¿Qué ajuste tendría que hacer un gobierno en Argentina, en Bolivia, que finalmente me parece que esta fue la elección más cerrada que tuvo, cuestionada estas corrientes que de pronto ahí quieren emerger? Y en ese vínculo con México, ¿cuál es tu lectura, cuál es tu recomendación ahí? Bueno, yo intentando complementar lo que decía Luis ahora en su última intervención, con lo que concuerdo en general, yo creo que, y justamente el PT y en Brasil es un ejemplo muy claro de lo que se hizo mal. Es decir, volcarse en la lucha institucional, que no deja de ser importante, por supuesto, pero abandonar por completo la lucha de masas y la lucha ideológica, ¿no? Es como que, sí, esta pata se hizo bien, pero luego abandonaste las calles y además en buena parte, y ahí hay un problema que también en América Latina hay que examinar, que es todo el tema del evangelismo de derecha y de ultraderecha, ¿no? Porque van avanzando por donde tú, o sea, cuando me contaba un compañero, ¿no?, del PT de Brasil, cuando hablando con un padre que había perdido a su hijo por la violencia en la favela, y el padre le decía, es que cuando mataron a mi hijo, quien estaba ahí no era la izquierda, era el pastor, ¿no?, era la iglesia evangélica, y eso es un problema, pues yo creo que terrible para la izquierda, justamente abandonar esas cosas, ¿no? Entonces, ya digo, lucha institucional, pero complementada de la lucha de masas y de la lucha ideológica. Y visto desde el lado de los gobiernos,
redistribución de la riqueza, obviamente, porque la gente no come ideología, hay que garantizar las condiciones de vida materiales, sobre todo de tu núcleo duro, de los sectores populares y de los históricamente olvidados, pero obviamente ir cambiando el modelo productivo, la matriz productiva, generar en el largo plazo alternativas y complementarlo de nuevo también con la formación política, ideológica y la politización de la sociedad a la que estás sacando de la pobreza, de esas nuevas clases medias emergentes. Porque además, si no lo haces tú, en los sectores populares ese terreno lo ocupa el evangelismo, pero en las clases medias, si tú no haces esa labor pedagógica, la hacen los medios de comunicación, ¿no? Porque no es que esa clase media esté despolitizada, está absolutamente politizada, pero por los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que ahí se juntan como muchos retos para enfrentar estas nuevas, pues incluso formas de acción colectiva y de lucha, ¿no? Incluso con otra que no hemos mencionado, porque al igual que Venezuela quizás no está ahora directamente en este octubre de revoluciones, pero que es la ola feminista también, ¿no? Que viene atravesando América Latina. Fundamental. Y que es necesario entender qué está pasando y cómo está interpelando a nuevas generaciones, sobre todo de mujeres, ¿no? De compañeras que ya no se sienten interpeladas por los partidos políticos, pero que sí se sienten interpeladas por el feminismo. Y hay una incapacidad incluso de una buena parte de la izquierda, y es generacional sobre todo, para leer, dialogar y entender también todo lo que está pasando ahí con esta ola verde feminista, ¿no? No, gracias, y gracias por meter este último tema, que es fundamental. ¿Cómo lo estás leyendo tú? Esta corriente feminista que me parece que tiene el momento de fortalecimiento más fuerte que yo recuerdo. Mira, en el corazón de las movilizaciones de protesta contra Bolsonaro está el movimiento feminista brasileño. Ha sido el actor clave en este conjunto de protestas, mucho más allá de los sindicatos o de otras expresiones, ¿no? De los movimientos sin techo, ¿no? Ellos han estado ahí, han cuestionado el modelo machista, patriarcal, en el lenguaje de ese movimiento que representa Bolsonaro. Pero también en Chile, las movilizaciones de mediados de 2018 del movimiento feminista en Chile fueron impresionante, ¿no? Y evidentemente, pues, también, ¿no? Todo eso ha sido un elemento fundamental. Las comenzamos a ver también en México, y también hay una enorme incomprensión por parte de los partidos, del poder, etcétera, etcétera, sobre esos movimientos, me parece. Pero sí, quedaron muy mal parados. Muy mal parados, hay una incomprensión, como decía Cato, con toda claridad. Entonces, ahora sí que hay un fantasma que recorre América Latina, y es el fantasma del feminismo, con todas sus claves, pero está poniendo de cabeza la dinámica de la lucha social y transformando sus coordenadas, me parece, de manera muy relevante. Luis Hernández Navarro, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado acá. Mi querido Catú, gracias otra vez por estar por acá. Y gracias a usted por habernos acompañado. Fue Perspectiva Rompeviento TV. Nos vemos la próxima. Gracias.